cordial saludo a todos los asistentes a esta de posgrados unadistas. Mi nombre es Darío José Delgado Quintero, soy el líder nacional de la Maestría en Gestión de Tecnología de Información. Y para esta segunda charla del primer día de la Feria de Posgrados, les voy a introducir al doctor Albeiro Cuestas. El doctor Albeiro es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional, con un doctorado en Ingeniería Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca del Campus Madrid. Es académico, empresario, emprendedor y uno de los gestores de la iniciativa Plan Vive Digital para el fortalecimiento de la industria de las tecnologías de información, FITI, en Colombia. El profesor Albeiro nos va a contar acerca de cuáles son los puntos más importantes para los procesos de transformación digital en la industria colombiana. Albeiro, te cedo la palabra para que nos cuentes un poquito acerca de transformación. Muchas gracias, doctor Darío. Bienvenidos todos. Agradezco mucho esta valiosa oportunidad para contarles un poco sobre esta temática que seguramente todos han venido escuchando desde hace mucho tiempo. Ahora, por supuesto, con esta realidad, pues hemos venido escuchándola de manera pues más seguida, ¿no? Más permanente. Y pues ese concepto de transformación digital, pues que inicialmente pues se veía más como el aprovechamiento de las tecnologías de información y las comunicaciones en las diferentes empresas, pues ahorita ha tomado un auge muy, muy diferente. Y ya, pues, un poco más que entender el aprovechamiento de las TIC, se vuelve esto es un proceso evolutivo, ¿cierto? La evolución que han tenido las tecnologías de información y comunicaciones que hoy se convierten en un elemento primordial en la vida cotidiana. Mire que el tema de tecnologías de información y comunicaciones pues es transversal absolutamente a todos los sectores, no solamente los sectores económicos, industriales, educativos, sino también eso es un elemento que, por supuesto, está en toda nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Digamos, buscando, por supuesto, la calidad de vida, aumentar la calidad de vida, el bienestar tanto de las personas como también de las empresas. Y pues por supuesto esa evolución pues nos lleva ahorita a entender que el tema de tecnologías de información y comunicaciones pues ya se convierte casi que en la espina dorsal de cualquier organización, de cualquier tipo de organización. Y entonces, digamos, esa evolución es la que ha tenido el significado de transformación digital, ¿cierto? Es decir, cómo logramos, cómo vamos avanzando hacia la adopción de todas esas realidades y de esos procesos para poder continuar con nuestro camino. Hay algunas estadísticas que nos muestran, por ejemplo, que lo que pasó inmediatamente después de la pandemia, digamos, la evolución que tuvieron especialmente las empresas, las pequeñas, las micro, las pequeñas, la evolución que tuvieron esos 3 primeros meses después del inicio real de la pandemia, pues en tiempos normales nos hubiera llevado 5 años en tomar ese tipo de acciones. Es decir, podríamos casi que afirmar pues que la pandemia nos empujó, si me permiten el término, o nos impulsó a movernos rápidamente, pues a cambiar las cosas, ¿cierto? Muchas empresas, infortunadamente, pues no lo lograron. Muchas empresas pues cerraron, se quebraron. Otras rápidamente pues avanzaron en estas realidades. Tengo pues muchos casos de pronto que contarles, pero pues el más común fue, digamos, los restaurantes. Muchos restaurantes que tenían sus sitios físicos donde atendían sus comensales,
allí, pues digamos, con lo que estamos acostumbrados cuando salimos a cenar o a comer, pues al estar cerrado el establecimiento, pues utilizaron lo que tenían más cerca, las redes sociales y otros elementos, pues y empezaron a vender a domicilio, por ejemplo. Eso significa que evolucionaron, se movieron rápidamente y pues digamos van avanzando en ese proceso de transformación digital que es el que permite que pues las empresas en su gran mayoría pues continúen su camino de desarrollo y de crecimiento. Entonces, podemos tener muchos elementos, muchos conceptos alrededor de esta realidad de transformación digital, pero yo quiero compartirles en mi concepto y de acuerdo a la construcción de muchos autores, pero especialmente desde el punto de vista experiencial, pues he tenido la oportunidad de asesorar muchas empresas en su proceso de transformación digital. Entonces, ese proceso como tal, pues yo quiero resaltar 3 pilares fundamentales para poderlo lograr. Son 3 pilares en los cuales tenemos que avanzar para lograr ese propósito. El primero son las personas, lo que llamamos la cultura organizacional, la gente, por supuesto. El segundo elemento en el que tenemos que trabajar de manera paralela son precisamente los procesos de la empresa, los procedimientos, los procesos de la empresa y, por supuesto, la selección de las tecnologías de información y comunicaciones, las adecuadas. Yo creo que eso es un mensaje importante, las adecuadas, porque es que de pronto a veces nos aterramos con el término de las tecnologías de punta, así de pronto esa punta suene, digamos, como lo último en lo último. No, podemos mirar que la adopción de tecnologías va de acuerdo a nuestras realidades, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades puntuales de las pequeñas, de las medianas empresas, en el contexto en que estén. Allá, por supuesto, el restaurante en mi municipio lejano o en la gran ciudad. Es decir, la adopción de tecnologías de acuerdo a esas realidades. Entonces, fundamentado, digamos, en esos 3 pilares, pues es que podemos empezar a compartir, pues cómo podemos avanzar significativamente en estos procesos de transformación digital. Y miren ustedes que en el tema de personas, leía precisamente ayer un artículo muy importante en este medio, donde explícitamente decían, sin ganas de regresar a la oficina, cada vez son más los trabajadores en el mundo que se resisten a volver a trabajar como antes se hacía en la empresa. Obviamente no todos. Hay otros que por supuesto dicen que sí, que prefieren, digamos, estar de alguna manera en su sitio habitual de trabajo. Pero lo que sí es claro es que más que los gustos personales, pues las realidades nos van enseñando otras cosas. El concepto de teletrabajo, pues ya se incorpora de una manera fundamental, de manera muy importante en todos los empleos, básicamente en todos los empleos, pues que lo puedan desarrollar. Cuando digo pues los empleos que lo puedan desarrollar, pues es claro que si una persona tiene como empleo actual, digamos, repartir domicilios, pues eso es un trabajo que tiene que hacer, pues, digamos, de esa manera, pues, presencial. Aunque también vamos conociendo muchos avances incluso de nuestras empresas colombianas, ¿cierto? Era una empresa transportadora, digamos, y empiezan a hacer ensayos ya para entregar algunas mercancías a través de drones, por ejemplo. Entonces son elementos, digamos, que permiten evolucionar. Pero lo que sí es claro es que este proceso de transformación digital tiene que iniciar fundamentalmente por las personas que nos rodean, por las personas que hacen parte de la organización, desde la alta gerencia hasta cualquier
cualquier cargo auxiliar o cualquier cargo tiene que comprender que las tecnologías de información y comunicaciones tienen un propósito fundamental en la organización y es precisamente hacer de la organización una institución más productiva, una institución que permita a través de estos medios pues poder continuar su operación de manera importante. Vemos, por ejemplo, los titulares, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, pues hay una gran manifestación en el sentido que, pues, a muchos empleados que los están haciendo supuestamente regresar a su sitio de trabajo, pues prefieren renunciar, ¿sí? Prefieren buscar otras alternativas que ya por supuesto se están dando, buscar otras alternativas para poder seguir trabajando, digamos, en este tipo de modalidades. Otras empresas empiezan a utilizar alternancia o, digamos, modelos híbridos o mixtos, donde de pronto para unos casos especiales sí requieren de la presencialidad y para otros pues pueden continuar, digamos, con la utilización de todos estos medios. Pero el caso es que para realizar una transformación digital efectiva, tenemos que empezar a trabajar esto con nuestra gente, con las personas de la organización, concientizándolas de la necesidad de adoptar las tecnologías de información y comunicaciones, pues para poder seguir prestando los servicios. Otra cosa que ha venido evolucionando muchísimo son ya algunos sitios en Internet que solo empiezan a hacer ofertas de trabajo de manera, digamos, bajo la modalidad de teletrabajo o de trabajo en casa y pues digamos son las que más la gente están ahorita pues tomando en consideración. Es una realidad pues por supuesto compleja, entendemos que somos seres sociables por naturaleza, claro, eso pues no podemos terminarlo, pero también nos damos cuenta que estamos ante una emergencia sanitaria muy compleja y que creo que ninguno tenemos claridad hasta cuándo va a estar o si definitivamente vamos a seguir viviendo en esta realidad. Entonces, repito, ese tipo de situaciones son las que, por supuesto, nos indican que lo primero que tenemos que trabajar para los procesos de transformación digital son las personas, la gente. En el segundo elemento, pues veíamos el tema de los procesos. Ustedes ven ahí, básicamente, este es un ejemplo clásico o típico de todos los procesos pues, que tenemos en la organización. El reto es mirar, identificar cada uno de los procesos y mirar qué podemos mejorar, cómo podemos optimizar cada uno de esos procesos integrando tecnologías de información y comunicaciones, ¿cierto? Innovando en las formas de hacer las cosas. Lo que ayer hacíamos de esta manera, pues ya no lo podemos seguir haciendo así. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo le damos continuidad al negocio? ¿Cómo podemos, con una lluvia de ideas, con un grupo de personas en la empresa, decir, pues bueno, tenemos que buscar alguna alternativa o si no nos va a tocar cerrar nuestra empresa, vamos a perder los empleos? Entonces, el segundo elemento o el segundo componente que tenemos que trabajar son todos los procesos de la organización. Pero yo quiero resaltar específicamente y mirando la realidad de nuestro entorno, de nuestras regiones, de nuestro país, pues podríamos empezar por esos procesos que nos generan demanda. Es decir, la parte de ventas. Pues, digamos, muchos procesos, todos los procesos son fundamentales en una empresa, pero las ventas son como la gasolina para el carro. Los procesos de venta los tenemos que rápidamente evolucionar para mirar cómo seguir avanzando en el propósito de darle continuidad a nuestro negocio.
Y por eso ponía el ejemplo clásico de lo que hicieron muchos restaurantes. Muchos restaurantes dijeron, bueno, yo no estoy preparado, yo tengo sitios físicos, como decíamos ahorita, mesas donde vienen comensales, tengo contratado meseros y en la cocina y todo eso, ese es mi negocio, pero pues tengo dos alternativas, o quedarme cruzado de brazos esperando a que algún día llegue la apertura total, que en algunas partes se ha dado escalonada, o empiezo a migrar rápidamente hacia otras posibilidades. Y es precisamente lo que les contaba con el tema de los domicilios. Entonces utilizaron redes sociales gratuitas inclusive, de las gratuitas, y empezaron y con los clientes y bueno, y empezaron a mover sus flujos de caja. Entonces, especialmente las micro y las pequeñas empresas, pues mi recomendación podría estar orientada a que cuando empecemos a trabajar en transformación digital, analizando todos los procesos de mi empresa, pues mi sugerencia es, pues iniciemos por los cuales me generan demanda, me generan flujo de caja, las ventas, los servicios, el tema de marketing, el tema de mercadeo, que antes lo hacíamos diferente, muy tradicional, pues ahorita llegó el momento de realizarlo de otra manera. Y creo que allí es un buen inicio, y a partir de que haya ventas, pues por supuesto los otros procesos tendrán que ir moviéndose a la par. Entonces sí, ya tengo que entender que si voy a vender en línea, por ejemplo, como el caso del e-commerce, que vamos a mencionar más adelante, pues también tengo que entender cómo mi cadena de logística me ayuda a hacer la entrega efectiva de lo que me compran en línea, porque no es solamente fortalecerme en tener un buen sitio web transaccional y de pago en línea y la aplicación, claro, eso es importantísimo, pero lo otro también se convierte en fundamental, ¿cierto? El proceso de poderle cumplir la promesa de valor a ese cliente, de hacerle la entrega de su producto o de su servicio. Y es que, mire, quiero compartirles esta imagen que es muy diciente de lo que ha pasado específicamente, por ejemplo, en Estados Unidos, en el tema del e-commerce, de las ventas en línea. Y es que en el Q1 del 2020, es decir, cuando nos llegó la pandemia, pues el crecimiento y la penetración del e-commerce, que como ven ustedes en la gráfica venía creciendo desde el 2009 ininterrumpidamente hasta el 2019, pues simplemente en el Q1 se disparó. Creció en esos 3 meses lo que no había crecido antes, y esta variable continúa y continúa y seguramente continuará, porque ya se volvió, digamos, una manera, una forma de pues seguir contando con nuestros productos y con nuestros servicios, comprando en línea. Y si vemos, pues digamos, todo este negocio del retail, del e-commerce, pues el crecimiento en todas las regiones del mundo. Miren ustedes cómo pueden evidenciar el hecho, destaco, por ejemplo, allí el crecimiento de, por ejemplo, Norteamérica y de Europa, entendiendo que ellos ya tenían una cultura mucho más avanzada del e-commerce, pero sin embargo siguen creciendo. Pero miren también África, Latinoamérica, cómo avanzamos significativamente en esta realidad. Es decir, es una realidad que no tiene vuelta atrás, es una realidad fundamental, como lo vemos en esa gráfica, y en la cual pues tenemos que estar muy atentos a seguir trabajando pues en la misma. Y quiero tomar como referente, digamos, este medio que es muy importante en Estados Unidos, el The Economist, y 50 pensadores muy importantes, pues plantearon, finalizando el 2020, allá en noviembre, pues qué iba a ocurrir en el 2021, no ni a 3, ni a 5, ni a 10 años, no. En este año que estamos viviendo, que ya pues vamos más allá de la mitad, ¿qué estaría ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en este momento?
Y una revista colombiana muy interesante, pues aterrizó todo ese estudio en unos tipsitos claves, que es lo que está pasando. Y ellos dicen, por ejemplo, ellos dicen que las empresas que no inviertan al menos el 10% de su presupuesto en nuevas tecnologías, esas empresas van a desaparecer, ¿cierto? Dicen esos pensadores, porque ya uno empieza a mirar los cambios, las realidades. Miren ustedes, por ejemplo, un sector tan tradicional, tan clásico, tan fuerte como es el sector bancario. Ya, mire, nuestro emprendedor y empresario David Vélez, el dueño de Nubank, crea el primer banco que no tiene ni una sola oficina. Tiene 34 millones de usuarios hoy, 34 millones. Empezó en Brasil, continuó en México y ya está abriendo, por supuesto, en su natal Colombia. Y esos son ejemplos muy claves de cómo se transforma, digamos, un sector que ha sido, repito, tan clásico y tan tradicional como el sector bancario, y se crean bancos virtuales, digámoslo así. Y esto en general, todas las empresas tenemos que invertir en tecnologías para poder continuar estos avances. En el sector educativo, pues podríamos quedarnos hablando muchísimo. Aquí nuestra universidad, nuestra UNAD, tiene una ventaja inmensa, inmensa, porque quiero decirles que uno de los sectores más golpeados, digámoslo así, por el tema de la pandemia es el sector educativo. Lo vemos todos los días, lo vemos a diario. Nuestras mejores universidades, las mejores ranqueadas supuestamente. ¡Qué dificultad! ¡Qué dificultad para poder avanzar en ese sentido, ¿cierto? Entonces, lo que sí es claro, estos pensadores dicen que lo que es claro es que jamás la educación va a volver a ser lo mismo. Ellos dicen eso, ¿cierto? Jamás. Ya hablan de modelos híbridos, otros, digamos, donde mezclan una cantidad de temas entre lo presencial, entre lo en línea, entre lo virtual, que es todo diferente. Educación virtual, diferente a educación en línea, diferente, presencialidad. Y entonces empiezan a manejar esquemas muy complejos, difíciles de entender, pero lo que sí tenemos claro es que la respuesta la tenemos que dar nosotros. Nadie va a llegar a decirnos qué hay que hacer, y creo que allí la UNAD, por supuesto, pues tiene una ventaja inmensamente grande sobre las demás, porque cuando llegó la pandemia, nuestro funcionamiento, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra manera de educar y de llegar donde siempre hemos llegado, pues continúa, y simplemente lo que hacemos es avanzar y avanzar mucho más rápido que lo que está ocurriendo. Esa es otra reflexión fundamental. Otro tipcito que nos comentan es que el e-commerce, la gran oportunidad para el e-commerce, ellos mencionan unas cifras pues que a mí no dejan de espantarme, la verdad. Ellos hablan de que el e-commerce seguirá creciendo y creciendo, como lo vimos en esas gráficas, pero hablan hasta que cerrarán hasta un 50% las tiendas físicas del mundo. Un tema aterrador, ¿cierto? Cuando vemos esas grandes superficies, esos grandes centros comerciales, imaginen ustedes el 50% de tiendas cerradas. ¿Por qué? Pues porque la gente ya está vendiendo en línea, en redes sociales y de otras maneras. Claro que nos gustaba mucho ese programa de ir esto y lo otro, pues no, ya hay muchas alternativas, muchas otras alternativas que nos permiten inclusive comprar en la aldea global, en nuestro Colombia, apoyando lo nuestro, pero también comprando de igual forma afuera, compitiendo a nivel mundial. Y pues repito, es uno de los datos que no deja de aterrarme, pero entendiendo lo que está ocurriendo, miren la decisión de Japón. Hace 3 días dijo no, cero, a 14 días, a 13 días de hacer los olímpicos, chao, vamos a hacer sin público. Es porque pues la situación sigue muy compleja, sigue avanzando, cada vez son más variables, y por supuesto este tema sí continúa
y tenemos que estar muy atentos de esas realidades. Dicen ellos que el trabajo remoto por siempre. Y obviamente, aunque nos hace mucha falta socializar, como decía al principio, el trabajo a distancia llegó para quedarse. Ellos hablan inclusive de que las oficinas de pronto serán utilizadas para hacer de pronto algún día un evento, una reunión, guardando el distanciamiento, pero que seguramente el trabajo remoto sigue por siempre. Ellos no dicen que mientras dura la pandemia, ¿no? Ellos dicen por siempre. Eso pues tiene también otras bondades como esta que les estoy mostrando, donde ya hay muchos sitios web que empiezan a mirar un mercado laboral global. Yo ya puedo entonces contratar mi plantilla de mi empresa personas de fuera del país, o tener profesores, como por ejemplo tenemos en nuestra universidad, específicamente en nuestra maestría. Algunos de nuestros profesores están en Europa, en Suecia, en España, y son profesores igual, como este que les está hablando hoy desde Manizales, pero igual podría estar en cualquier parte del mundo y podríamos estar compartiendo de la misma manera. No habrá diferencia entre contratar personal local o extranjero, y esa es una de las realidades, digamos, más importantes. Otro tema que se menciona allí, otra realidad muy fuerte y muy importante, es lo que llamamos la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial son todas estas tecnologías que por allá a veces escuchamos y a veces, pues claro, ni entendemos de pronto, pero eso que hablan es que inteligencia artificial y que Internet de las cosas, que blockchain, que realidad virtual, que realidad aumentada, y ahorita hay una realidad mixta, y una cantidad de elementos y de conceptos que son importantísimos. Y entonces uno se da cuenta que pues eso, como todas las revoluciones industriales, esta es la cuarta, ¿cierto? Pues lo que ocurre es lo de siempre. Esas invenciones, esas innovaciones, por supuesto, acaban con unos empleos. Eso no lo podemos negar, acaban con unos empleos, pero a su vez generan la oportunidad de crear nuevos empleos diferentes. Miren, el Foro Económico Mundial dice que la cuarta revolución industrial va a acabar con 77 millones de empleos en el mundo. Especialmente, ¿cuáles? Los empleos mecánicos, los operativos, los repetitivos, los que lo puede hacer más fácil una máquina. Pero a su vez va a generar 77 millones de nuevos empleos. Y no necesariamente esos nuevos empleos son para la gente que estudie tecnologías de información y comunicaciones, no, pero sí a la gente que sepa adoptar esas tecnologías para hacer su nuevo trabajo. Entonces, como lo veía en una empresa que estaba asesorando, tal vez en Bogotá, una empresa de pieles, de calzado muy importante. Y claro, ellos me decían, no, nosotros teníamos 8 cortadores de calzado profesionales, esto y lo otro, pero entonces, entendiendo estas realidades, pues compramos una máquina que hace el trazo exacto donde se desperdicia menos piel y el mismo láser lo corta. Entonces, claro, ya pues lo que tenemos que contratar es el personaje que está, el que maneja la máquina, ¿cierto? El que maneja el software y todo ese tipo de cosas, y esas son como las realidades que nos están dando. Entonces, ojo con el dato. Se acaban 77 millones de empleos, pero se crean 134 millones de nuevos empleos. Ese es un dato muy importante. Y es que, por supuesto, esa cuarta revolución industrial, lo dice el presidente del Foro Económico Mundial, no cambiará solamente lo que hacemos, sino que cambiará lo que somos como personas, lo que somos como humanidad. Empezamos a tener pensamientos diferentes, realidades diferentes que a veces nos parecen pues un poco aterradoras, un poco diferentes, pero son la realidad. Mire,
esta mañana compartía en mi cuenta de Twitter, por ejemplo, que así dice exactamente que los robots van a ser los animadores ante la ausencia de público en los Juegos Olímpicos en Japón. Sí, los robots, así. Y dice exactamente cuáles y qué van a hacer y cómo van a ayudar. Son realidades que antes no nos imaginábamos, pero ahorita ya es diferente. Cuando hablamos esto de los carros autónomos que supuestamente se manejan solos, ¿cierto? Que tienen inteligencia artificial, pero a la vez conectados a esas redes de 5G de alta velocidad y entonces también lleno de sensores y si nos damos cuenta, pues analizan muchísimas más variables en un segundo de lo que podemos hacer con nuestra capacidad limitada como personas. Entonces son todas esas realidades que nos hacen presentar y mostrar escenarios que seguramente van a ser muy diferentes. Y es que el centro del poder es el conocimiento, ¿cierto? Es el conocimiento. En la cuarta revolución industrial, esto, el conocimiento, es definitivamente el que lleva el gran poder. Entonces, por eso la motivación a continuar nuestros estudios, la motivación a seguir y seguir estudiando, conociendo, aprendiendo nuevas cosas, nuevas temáticas que nos permitan pues avanzar en todos estos propósitos. El presidente Itachi dice, antes de la pandemia, ¿cierto? Antes de la pandemia, el presidente Itachi decía, necesitamos urgentemente una educación o una formación nueva. Ya no puede ser de la misma manera, necesitamos cambiar el modelo y yo creo que todo el modelo pedagógico de una universidad virtual como la nuestra da esa inmensa oportunidad de que usted sea el actor fundamental en su proceso de formación, en sus tiempos, en sus dedicaciones, y tiene una cantidad de posibilidades y de acompañamientos de muchísimas índoles para que usted logre el objetivo. Yo creo que en estas realidades pues se convierten estos modelos educativos en fundamentales para poder avanzar en lo que nos invita todo este tema de la cuarta revolución industrial. Y uno es que, pues, precisamente un estudio que realiza el Banco Mundial, ellos dicen que las cualidades gerenciales son el cuello de botella para innovar. Y ellos lo muestran y lo demuestran con un estudio que se hizo con la Dirección Nacional de Planeación hace algunos años, porque al evaluar nuestros gerentes en nuestras pequeñas y medianas empresas, pues así titula inclusive parte del estudio, pues se rajaron nuestros gerentes porque a veces son los que no nos permiten innovar en la organización. Mira esta nueva idea, mira este nuevo propósito. No, aquí se hacen las cosas como se han hecho siempre. Entonces, ese tipo de formación y más a nivel de maestrías, por ejemplo, pues empieza a definir nuevos liderazgos, nuevas formas de sacar adelante las empresas, las instituciones, los sectores y todo esto pues muy enmarcado en todo este tema de cuarta revolución industrial. Y entonces, una maestría, ¿para qué? ¿Para qué me puede ayudar en todo lo que está diciendo Albeiro, digamos, en esta charla? Quiero contarles específicamente sobre esta maestría en gestión de tecnologías de información, porque esta maestría, con toda seguridad, te va a preparar para liderar todo ese tipo de cambios. Y es que ahí hay un perfil muy, muy importante. Me disculpa si de pronto utilizo algunos anglicismos, pero pues en el mundo de las tecnologías, pues estamos llenos de anglicismos, pero hay un término que toma mucha relevancia y es el CIO o el Chief Information Officer. Oye, ¿quién es ese señor? Hábleme más claro. Pues ese señor es el líder de tecnología y sistemas de información de cualquier organización. Y la principal función de ese señor es la de entender perfectamente el negocio donde trabaja. Primero que todo, entender el negocio para ayudar a cumplir los objetivos estratégicos integrando las tecnologías de información. Por ejemplo, a partir de un PETI, ¿cierto?
un plan estratégico de tecnologías de información que viene a apoyar la planeación estratégica de la empresa, pero ese líder lo necesitamos haciendo los procesos de transformación digital en la organización, ¿cierto? Es una persona que tiene que estar al más alto nivel directivo. Inclusive, el gobierno nacional ha promovido esto. Hay un decreto, el decreto 415 de 2016, plantea qué es el CIO. Y quiero decirles, el perfil de un CIO en una organización es precisamente el que da la maestría en gestión TI. Lo que quiere decir eso es que los egresados de nuestra maestría tienen la inmensa oportunidad de convertirse en esos líderes de tecnología y sistemas de información en las empresas. Entonces, quería o quisiera resaltar primero que todo ese punto porque es muy importante, porque cuando uno va a tomar una decisión como esta, oiga, yo que pudiera seguir estudiando, todo es importante, pero entendiendo inclusive el momento actual, uno dice, es que bueno que esté relacionado con el tema de tecnologías de información. Y mire, y me gusta muchísimo porque tiene toda la parte de gestión, la parte empresarial, es decir, es una mixtura importante, como lo muestro ahí en el segundo punto, al convertirse en nuestros egresados en esos líderes, en esos procesos de transformación digital, puesto que en nuestro magíster egresado de una maestría en gestión TI, pues es un profesional con una alta sensibilidad social hacia las necesidades de las regiones y del país, porque es que es diferente los niveles de actuación, es muy diferente yo poder ser el CIO de mi municipio de categoría 5, de categoría 6, a un municipio de categoría 1. Es muy diferente mi nivel de actuación en Bogotá, en Medellín, en Cali, pero también entendiendo esa Colombia de verdad, ¿cierto? O sea, que está allá, en nuestros municipios alejados y a veces olvidados, la gran oportunidad que tenemos de ser agentes transformadores de las realidades. Porque es que yo quiero decirles cuáles son efectivamente los 3 propósitos de las tecnologías de información y las comunicaciones. El primer propósito es disminuir la pobreza, porque está demostrado, que por ejemplo, entre más penetración de Internet haya, más posibilidad hay de disminuir la pobreza. Entre más acceso tengan las personas a las tecnologías, al Internet, pues tienen más posibilidad de salir de pobres, porque es que me da la misma oportunidad el niño que estudia y que tiene apoyo con las tecnologías y que estudia en el municipio de Chigorodó al que estudia en colegio privado en Bogotá, ¿cierto? Las tecnologías permiten igualar ese tipo de elementos, por lo menos en cuanto a conocimiento. Entonces, nuestro egresado es un líder que participa activamente en esas decisiones estratégicas para mirar cómo generamos valor en las organizaciones. Y por eso le reforzaba tanto ese rol que tiene como líder de tecnología y sistemas de información. Otro elemento que yo lo llamo como una habilidad blanda fundamental, y es que por nuestro modelo formativo tiene una habilidad que no todos los profesionales tienen, ni menos a nivel de maestría, y es que sabe gestionar equipos remotos de trabajo ante esta realidad, ¿cierto? Donde mi equipo de trabajo está conformado por 5 personas, pero una está en Bucaramanga, otra está en Medellín, otra está en San Francisco, otra está en Panamá y otra está en Manizales, ¿cierto? Entonces, esa es una de las principales habilidades que desarrollan pues, nuestros egresados. Precisamente es esa capacidad de gestionar y de liderar equipos de trabajo de manera remota, evidenciando esos trabajos colaborativos que se hacen en nuestra maestría bajo nuestra estrategia pedagógica. Es importantísimo porque se define un equipo de trabajo, pero entonces
tenemos que definir cuáles son los liderazgos, quién va a ser el colaborador, quién va a ser el líder, quién va a catalizar la información. Es decir, y en esos roles empezamos a tener esas, digamos, esas habilidades tan importantes que para la parte profesional hoy en día se convierten en fundamental. Necesitamos un líder que sepa gestionar equipos de trabajo remoto. Esa es una habilidad muy importante que quería resaltar. Bien, y digamos estos pensamientos, pues porque después de mirar todo este proceso de transformación digital, entonces uno dice, bueno, oiga, y entonces, ¿qué hacemos pues? ¿Cierto? ¿Qué hacemos para efectivamente ayudar a transformar especialmente mi contexto, ¿cierto? El cercano, mis pequeñas empresas, mis medianas empresas, ¿qué cambios deberíamos hacer pues, en el sector empresarial, en el sector educativo? Yo les comparto algunos pensamientos propios, pero seguramente están justificados en todo lo que hemos vivido, en todo lo que sigue pasando. Y es que lo primero que les digo es que necesitamos transformación digital urgente en el sector empresarial, en el sector educativo, en todos los sectores. Urgente, porque esto no da espera. Y entonces necesitamos líderes como ustedes, los que van a ser egresados de, por ejemplo, de esta maestría, porque los necesitamos y se necesitan en todo el mundo para poder liderar estos procesos. Este tema, que también hemos escuchado mucho, es urgente, efectivamente, articular la empresa, la universidad, el gobierno. Necesitamos más investigación aplicada, por supuesto, respetando todos los ámbitos de la investigación que traen cosas maravillosas, pero necesitamos más investigadores, más personas resolviendo nuestros problemas, los problemas de verdad, los problemas que vemos en la esquina, los problemas que están ocurriendo en nuestro medio, lo que está ocurriendo en nuestro país, la insatisfacción de todo el mundo. Uno no ve liderazgos, a ver qué va, uno ve nuestro país, digamos, como con todos estos elementos y uno dice, Dios mío, ¿cómo apoyo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos cambiar? Y seguramente el tema de la formación se convierte en una de las herramientas fundamentales. Y entonces, qué bueno que esa investigación, unir realmente las necesidades de la industria, de la empresa como tal, con esa investigación que está solo allá en las universidades y que el gobierno, pues que cumpla su rol, que es apoyar este tipo de temáticas, ¿cierto? Necesitamos aumentar el uso de las TIC, especialmente en producción. Solo se nos ocurre en venta, muy importante. Entonces, venga, yo cómo le ayudo a un campesino. Ah, qué pesar, es que mire, viene sembrando hace 100 años toda su familia de la misma manera y uno no entiende por qué el pobre campesino, que es el que más trabaja, es el más pobre de toda la cadena. No, eso es una deuda que tienen las TIC. ¿Por qué no les ayudamos más en la producción, en lo que podemos llamar agricultura de precisión, sensores, que ellos tengan información, pero ellos, para poder tomar decisiones y tratar de mitigar un poco la pérdida de la cosecha y también cómo la llevo al mercado? Necesitamos aumentar el uso de las TIC, especialmente en la parte de producción. Necesitamos más talento de tecnologías de información, cada vez más. Son miles de vacantes. Mire, cuando trabajamos en el Ministerio de las TIC, calculamos, un cálculo que se hizo en el 2012, pero fue hasta el 2018, teníamos un déficit de 98.431 nuevos profesionales están necesitando el país, contando a los que ya estaban contratados y a los que estaban estudiando. Ese déficit no lo hemos podido cumplir porque son muchas las necesidades y además no es solo un problema de Colombia, es un problema del mundo. El que se forma en tecnologías de información tiene abiertas las puertas del mundo. Entonces necesitamos más talento, necesitamos desde primaria inculcar esas habilidades en tecnologías de información y comunicaciones. Necesitamos acabar de una buena vez por el analfabetismo digital, eso hay que acabarlo. El analfabetismo digital son las personas que hoy son mayores de 15 años y hoy no saben prender un computador y navegar por internet. Necesitamos
terminar con esa realidad para poder avanzar como país, para incorporar tecnologías que les ayuden a ser mejores personas, más productivos. Y pues necesitamos competencias digitales en todas las profesiones. Esto no es exclusivamente de los ingenieros de sistemas, de los de TI, no. Todos los profesionales tienen que tener habilidades digitales, pues para poder enfrentar, digamos, como todas estas realidades. Pues respetando el tiempo exacto que me asignaron, pues les agradezco muchísimo pues la atención. No sé pues si el panel de apoyo pues habrá alguna pregunta, alguna duda de parte de los participantes, pero entonces yo pues lo que sí espero es que eh, tomemos una decisión muy acertada de qué estudiar, y creo que la maestría en gestión TI creo que es un propósito importantísimo para avanzar en lo que está pasando hoy en el mundo. Muchas gracias por el tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, Albeiro, por tus palabras y por la contextualización en los temas de transformación digital. Hacerles la invitación a que de pronto conozcan el programa ingresando a la página de la universidad en la oferta posgradual. Pueden encontrar la maestría en gestión de tecnologías de información, que como lo menciona Albeiro, prepara a los profesionales para abordar los retos de transformación digital del país y temas de competitividad asociados con economía digital. Muchísimas gracias, Albeiro, y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y viendo por el canal de YouTube Universidad UNAD.